Vamos a partir de esto y esto. Bueno, vamos a empezar con inflación. ¿Sí? Algo que todos ya conocemos. ¿Me escuchan? Porque están todos callados. Sí, sí, se escucha. Ah, bueno, Sí, bien. sí, La profe. algo que todos sufrimos. Nah, ¿vos decís? Vamos a empezar con un videito. ¿Lo pueden ver acá en YouTube? Sí, se ve, se ve. Bueno, deja un videito como para entrar en tema. Pantalla completa. Esperen. Ahí va. Nací hace 34 años, acá en Neuquén. Me crié en un barrio, como todos. Un barrio donde si me faltaban 25 centavos para comprar una golosina, el kiosquero me lo fiaba. Porque no era un cliente más, era Gabriel. De costado, pasa como pasar por donde pasás ya. 5 años que con mi familia tenemos nuestro propio comercio. Pusimos una librería. Cuando pasaba el kiosquero conmigo, la mayoría de mis clientes no son solo eso, son mis vecinos. Conozco sus nombres, qué hacen, qué les gustaría. Significa que los veo en mi negocio y al rato los cruzo en la calle, en la verdulería, en la plaza, tomando mates en el río. Por eso sé perfectamente el esfuerzo que hacen para darle lo mejor a sus hijos. Cuando pasa esto de los proveedores que aprovecharon para aumentar sin justificación los precios, sentí que se estaban metiendo con todos. Conmigo, con mis vecinos, con mi país. Si no aumentaba los precios, ganaba menos. Pero si lo hacía era cómplice de los que especulan con mi gente. Por eso tomé una decisión. Decidí no comprar ningún artículo que hayan aumentado porque sí. Elegí estar de este lado del mostrador, del que estaba cuando compraba golosinas, del lado de mis vecinos. Y es increíble cómo te lo agradecen. Me saludan, me felicitan. Hasta un pibe el otro día me gritó: ¡Ay, presidente! Para mí se trata de cuidarnos entre nosotros, entre todos. Bueno. ¿Algún comentario? ¿Alguien visto esa publicidad? No, no, no. No, no. Bueno, ese video se... Está para ir al negocio de él y comprobar a ver si tiene mercadería en las góndolas. ¿Y por qué? A ver, explícame. Y porque las empresas por ahí, muchas firman el acuerdo de precio para precios cuidados y demás, y después le cambian por ahí la cantidad que trae al producto, la cantidad en gramaje o en unidades, o le cambian algo en el nombre, en la etiqueta, para que ya quede fuera del acuerdo y el otro le bajan la producción o por ahí lo dejan de producir. Está dentro del acuerdo. Claro. Pero puntualmente, digamos, en términos generales, ¿cómo explican el tema de la inflación? ¿Sí? Si ustedes tuvieran que llevar adelante un negocio como Gabriel. ¿Está bien lo que hizo él? ¿Está mal? ¿No están de acuerdo? No tengo ni idea. ¿Qué opinan? Y depende, o sea, yo creo que como comerciante vos tenés que tener o ofrecer lo que, digamos, tu cliente va a buscar, pero por ahí depende del barrio que estás, o sea, no necesariamente te van a buscar primeras marcas o cosas así. Bien. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que entendamos un poquito lo de Gabriel, ¿no? ¿Sí? Bien. Gabriel, un emprendedor argentino que tiene una librería de barrio, ¿sí? En la ciudad de Neuquén, y tiene
varios productos, o sea, prácticamente todos los productos de librería, y por ejemplo vamos a tomar un ejemplo sencillo de lo que es el cuaderno. Un cuaderno X, el que sea, que se imaginen, cualquiera. Vamos a suponer que, a mí me gusta siempre poner el signo pesos. No me deja nada. Bien. Gabriel, ese cuaderno lo paga 100 pesos. ¿Sí? 100 pesos. Sobre ese cuaderno, sobre ese costo de 100, de marca vamos a suponer una utilidad del 60%. ¿Sí? Entonces, su utilidad va a ser de 60 pesos. Y el precio, ¿sí? El precio, ¿cómo se determina el precio? Cuando uno se dedica a un negocio, a un comercio en el cual compras y vendes productos en el mismo estado que se encuentra, es el costo, ¿sí? El costo de que lo pagas más la utilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que Gabriel este cuaderno lo compró hace un mes atrás. ¿Sí? Gabriel, ¿sí? Vamos a suponer que Gabriel lo vende, lo compró, en su momento lo compró a 100, le pone una utilidad del 60% y ahora lo vende a 160 al público. ¿Sí? Ahora, el nuevo costo, una vez que Gabriel vendió ese cuaderno, el nuevo costo ahora es de, ¿sí? Vamos a suponer 115. Gabriel, ¿qué hace? Le pone la misma utilidad, ¿sí? Y su nuevo precio va a ser de precio nuevo. Bien. ¿Qué pasa? Gabriel lo compró a 100, ¿sí? Le cargó una utilidad de 60 pesos, un 60%, lo vendió a 160. Ahora Gabriel piensa que vendiendo los 160, lo que hace es, esos 160 le queda 60 pesos de ganancia. ¿Sí? Si él considera que tiene 60 pesos de ganancia, no es tan así. ¿Por qué? Porque va a tener que invertir, vamos a hacer una línea, va a tener que invertir, de los 160 pesos va a tener que invertir, ¿sí? 115 para comprar nuevamente el cuaderno. ¿Sí? O sea, de los 160 lo paga 115, o sea, le va a quedar 45 ganancias. Y después, bueno, ese cuaderno lo va a vender a 184. ¿Sí? La historia de Gabriel es así. Gabriel, en este caso punto, vamos a suponer que lo vende a 160. Dice, mira, yo no quiero castigar a la gente del barrio, a mis compañeros de la vida, aumentando los precios, porque por más que el resto de los proveedores aumenten. ¿Sí? Situación 1. Gabriel no aumenta precios. ¿Sí? Entonces, en este caso, Gabriel, digamos, de los 160 que cobra, le va a quedar una utilidad de 115. ¿Por qué? Perdón, de 45, por el 115 tiene que usar para volver a comprar el cuaderno. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si Gabriel, en una situación 2, Gabriel actualiza precio? Su utilidad va a ser, lo va a vender a 184 y va a necesitar 115 para volver a comprar. O sea, va a ganar 69 pesos. ¿No? ¿Sí? Básicamente el 60%. Gabriel, si sigue con esta postura, como decía recién un compañero, en el cual no quiere aumentar precios, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hoy el costo es 115, Gabriel lo vende a un precio de 160 en este ejemplo. Mañana, o la semana que viene, el costo va a ser 130. ¿Sí? Y él va a decir, no, mira, yo respeto a mis vecinos, entonces sigo vendiéndolo a 160. ¿Sí? Vamos a suponer que pasa otro mes más y ese nuevo costo del cuaderno pasa a ser 145. Y el precio sigue siendo 160.
Entonces él dice, yo no quiero ser malo con mi cliente o con mis vecinos. Bien, perfecto. ¿Quién se perjudica en este caso? Y él. Se termina perjudicando él. O sea, cada vez va a ganar menos, o va a tener menos utilidad, menos ganancia. ¿Sí? Como decías vos hace un rato, ¿sí? Entre resignar ganancia y utilidad, ¿o qué va a empezar a hacer? Va a empezar a comprar menos. Cada vez va a empezar a comprar menos porque va a decir, no, mira, o sea, yo no puedo volver a reponer mi stock. Ustedes en épocas inflacionarias, ¿sí? Cuando ustedes se encuentran con una empresa en la cual que ven que periódicamente tiene menos stock, es porque no se está manejando bien con respecto a la inflación. ¿Sí? Los que mejor le va en época inflacionaria son aquellos que se sientan, ¿sí? Vulgarmente se sientan arriba de la mercadería y esperar que aumenten los precios. ¿Sí? Ya seguimos con esto. Vamos con el tema. Inflación, vamos a ver hoy. ¿Alguien me puede definir la inflación o qué es lo que es? La pérdida de valor real del dinero. La suba de los precios. La suba de los precios me gusta más. ¿Cómo sería la suba de los precios? ¿De todos, algunos? Y con respecto a un periodo determinado. O sea, de un periodo a otro. ¿Pero todos por igual? ¿Cómo es la suba de precios? ¿Es de uno solo, de todos, de algunos? Y es de todos. ¿O no? Mirá lo que te digo, ¿o no? ¿Por qué te digo eso? Es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios. ¿Sí? Es un aumento sustancial y sostenido en el nivel general de precios de un país en un periodo de tiempo determinado. O sea, estamos hablando del nivel general de precios. O sea, es prácticamente un promedio. ¿Sí? ¿Cómo es todo el promedio? Se te puede dar que algunos aumenten muchos, otros no aumenten, y del promedio se ve que la inflación sea un tanto por ciento. ¿Sí? Entonces voy a decir, che, bueno, pero ¿cómo puede ser que todos aumentaron? ¿Sí? O cómo puede ser, por ejemplo, yo tengo una panadería. A mí me dicen que la inflación de un mes al otro es del 5%. Y yo veo que ninguno de mis productos, de mis costos, ningún aumento, y voy a decir, ¿cómo puede ser que la inflación es del 5% cuando en realidad mis productos, los que yo consumo, los que yo uso, no tuvieron variación de precio? Bueno, la inflación es un promedio generalizado. O sea, de todos los aumentos se determina un promedio a través de los distintos índices de precios. ¿Sí? Eso puede, como al ser generalizado y al ser muy amplio la estructura y muy diverso la cantidad de bienes que contempla, se da estos casos en los cuales generalmente o a veces no es representativo. Ya vamos a ver por qué. Es sustancial porque es importante ver la cuantía del aumento. O sea, si usted me dice que tenemos una inflación del 0,0002% en un año, no es inflación, ¿sí? No es un aumento generalizado y sustancial, importante. ¿Sí? Y la diferencia fundamental, ¿sí? Es la inflación que se ve en países desarrollados y en países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Pues en países desarrollados, ¿sí? Se habla de inflación cuando tenés una inflación de 7% anual, 6% anual para arriba. Y usted imagínese si en Argentina tuviéramos solamente una inflación del 6-7% anual. Pero somos Gardel, ni nos preocupamos. Salimos todos a festejar. Argentina. ¿Alguien sabe cuánto fue la inflación del año pasado? Creo que la Casi 40, interanual pues. de marzo a marzo había sido 40 y algo. En un promedio un 40% más o menos. O sea, lo que te valía vos hoy, hace un año 100 pesos y te vale 140. O sea, es una locura. Tenemos una de las inflaciones más altas del mundo. ¿Sí? Imagínense, en Europa se preocupan por una inflación del 7%, 6% al año. Pero nosotros vamos allá y somos Gardel, somos, eh, somos profesores de inflación, nosotros somos docentes del tema de inflación. Es sostenido porque el aumento tiene que ser sostenido en el tiempo, o sea, se tiene que dar en forma repetitiva.
un aumento aislado, ¿sí? Cada 5 o 6 años, tampoco se puede considerar como inflación, porque no es repetitivo, no es periódico. Lo fundamental para determinar el índice, para determinar la inflación es el nivel general de precios. ¿Sí? Es lo que es un indicador que te mide o te representa cuánto mide un conjunto de bienes y servicios, que es lo que va a medir o a representar. ¿Sí? El incremento, ¿sí? Al darse un incremento, se produce un aumento generalizado de los bienes y se produce una variación de los precios relativos. ¿Sí? La variación de los precios relativos los precios relativos, es decir, cuánto vale un producto en términos de cuántas unidades de otro. Por ejemplo, en mi época, que yo tenía su edad, por ejemplo, se decía que un Fernet era igual a 2 cocas, ¿sí? Eso era el precio relativo en su momento. Hoy capaz que sea un Fernet, capaz que sean 3 cocas, ¿no? O sea, midiéndolo en precios relativos, ¿sí? Cuando hablamos de inflación, ¿sí? Cuando tenemos un proceso inflacionario, se produce una variación de estos precios relativos. O sea, ya no puedo comparar, no se puede mantener esa comparación en tantas unidades de un producto para conseguir tantas unidades de otro, porque al no variar todo el mismo porcentaje, produce que se empiece a ver desajustes y eso no se puede mantener, esa comparación de precios relativos. Y el aumento generalmente es generalizado, o sea que todos aumentan, pero no todos en la misma proporción. ¿Sí? El índice de precios es un indicador del nivel de precios y el que me va a permitir determinar cuál es la inflación. O sea, me va a decir cuánto es la subida al nivel general de precios. ¿Sí? Fíjense que acá el nivel de precio le dice una medida ponderada, o sea, es un promedio de los precios de los distintos bienes y servicios. ¿Sí? Los distintos índices de precios que podemos encontrar es índice de precio consumidor, o sea, cada índice va a medir distintos tipos de bienes. El índice de precio consumidor te va a medir la variación de los precios que termina pagando el consumidor. El IPIN, que es el índice de precios interno del por mayor. El IPP, el índice de precios básicos del productor. Después tenemos el IPIP, el índice de precios internos básicos del mayor, que no incluye el IVA interno y combustible. Y el ICC, que es el índice de costo de la construcción. ¿Sí? Para mí lo más representativo es el índice de precio el índice de precio del consumidor, que es el que se utiliza para determinar lo que es de inflación y dar a conocer el resultado o el número de inflación periódico mensual. Y el índice de costo en la construcción, como al ser la construcción un motor que termina moviendo la economía, es importante medir la variación de precios en este sector puntual. Fíjense, comparemos un poquito entre uno y otro. El índice de costo de la construcción se compone de dos indicadores. ¿Cuánto es la variación del costo de la mano de obra para construir una casa o una vivienda o un complejo de departamentos, lo que sea, más el costo de los distintos materiales que yo necesito para esa construcción? Fíjense, es muy acotado. El índice de precio consumidor tenemos el promedio de una sumatoria de productos que puede llegar a comprar un consumidor. ¿Cuáles son esos productos? Son todos. ¿Sí? Medicamentos, vestimenta, alimento, bebidas, o sea, salud, deporte, recreación, son muy diversos. ¿Lo ven acá? ¿Pueden ver este archivo? Sí, sí, se ve. Bueno, este archivo, vamos a ampliarlo un poquito, cosa que lo vean. Este es, como lo dice acá, el índice de precio al consumidor. ¿Sí? El índice de precio consumidor, esto lo tenemos representado mes a mes, octubre de 2018, noviembre de 2018, ¿sí? Y esto acá le dice, fíjense, base diciembre de 2016 igual a 100. ¿Sí? Cuando nosotros consideramos o encontramos un periodo en el cual se considera como periodo base o año base, o periodo puntualmente base, se considera que a partir de ese periodo se inicia un proceso inflacionario en el país. ¿Sí? A partir de ese periodo se comienza un proceso inflacionario en el país. Entonces, fíjense, si yo me voy a diciembre 2016, fíjense cómo todos están en 100. El nivel general de precios de todos los distintos rubros están en 100. Entonces, fíjense, a nivel nacional, ¿sí?
Eso de base, profesor, ¿qué sería? ¿El segundo o el tercer mes que ya hubo aumento sostenido? No, no, se considera, en este caso puntual, diciembre de 2016, se considera que a partir de ese mes da inicio a un proceso inflacionario, o sea, como que empieza a haber un incremento de precios. Ah, o sea que se lee para atrás, digamos. ¿Cómo para atrás? Para adelante. O O sea, sea, yo digamos en marzo del 17 ya veo que tenemos los varios meses que con aumento, mm. entonces ahí recién considero que diciembre sería la base. Claro, sí, sí, se toma. Es una cuestión, primero una cuestión técnica para ir cortando periódicamente, porque imagínate si yo comparo los valores, ¿sí? Por ejemplo, comparo diciembre de 2016 con agosto de 2000, perdón, agosto del 84, la diferencia va a ser abismal, ¿sí? Entonces, para ir haciéndolo más fácil el control y para ir midiendo periodos cortos, se empiezan a tomar estos periodos, se empiezan a tomar distintos periodos base para que sea más fácil lo que es la comparación de los precios y la variación de ellos, ¿sí? Pero lo que yo quiero que vean es esto. Fíjense que tenemos distintos rubros: alimento y bebidas, bebidas alcohólicas, prenda de vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicaciones, recreación, educación, restaurantes y hoteles y otros bienes. Fíjense que tenemos una gran diversidad de rubros que miden la variación de precios de ese rubro, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos puntualmente en lo que es Gran Buenos Aires. Entonces, fíjense, yo me voy acá al, por ejemplo, si yo quiero, lo tengo mes a mes. Sí, mes a mes. Fíjense, ¿no? Si yo quiero comparar, acá, para que lo voy a ampliar un poquito más. Yo acá lo tengo mes a mes. Acá tengo a nivel nacional el índice de precios nivel general, índice de precios al consumidor nivel general. Desde obviamente diciembre 2016, un valor de 100. Fíjense, si yo quiero ver cuánto es la inflación, ¿sí? Acá el último indicador que tenemos es febrero. Yo creo que cuál es la inflación de febrero de 2020 hasta febrero de 2021. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El periodo último, el periodo de destino, lo divido por el periodo de inicio del cual quiero medir la inflación, ¿sí? Febrero 2020. Y a todo eso le resto 1. Entonces, en febrero, mi inflación nacional general es del 40,65. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? 40,65. Entonces yo ahora quiero compararlo, quiero hacer lo mismo, pero, por ejemplo, con el rubro de prendas de vestir. Entonces voy a decir, prenda de vestir dividido febrero 2021 dividido febrero 2020 menos 1. Fíjense que acá el indicador es mayor, ¿sí? 60,18 contra 40,65, es un 50% más. ¿Cómo lo explico yo a esto? ¿Por qué se da esto? ¿Alguien sabe? Amate Y porque la inflación nacional es un promedio de todos los rubros, Claro, es un de inflación en promedio. todos los rubros. Es un promedio. Fíjense si yo hago la comparación, por ejemplo, en vivienda, agua, electricidad y otros combustibles. Febrero. Menos 1. Febrero a febrero es del 20%, o el 19,83%. Entonces, fíjense cómo la inflación, ¿sí? Cuando mido rubros muy diversos, la inflación es un promedio y a veces no es representativa. ¿En qué sentido? Que si yo digo que la inflación es del 40% de febrero 2020 a febrero 2021, y tengo
un negocio de venta de zapatillas, no me puedo guiar por la inflación porque la variación de precio de las zapatillas de uno y de otro fue de un 60% más. Entonces, si bien lo puedo tener presente, no, a mí no me representa si yo vendo zapatillas. Si yo vendo viviendas o proveo servicios de electricidad, tampoco me va a representar. Imagínate, 19 contra 83, 19,83 contra el promedio 40,65. Tampoco me representa. Me puede llegar a representar, por ejemplo, a equipamiento y mantenimiento del hogar, ponele un 47,13. Salud, un 39,84, acá hay algo más cercano al promedio. ¿Sí? Entonces, uno de los problemas que tiene la inflación, al ser generalizado, al medir una gran cantidad de diversos bienes, a veces no es representativa para algunos rubros. ¿Sí? Por eso yo lo que recomiendo es que, por más que uno vea o analice o escuche cuál es el índice de inflación general, que uno haga el mismo cálculo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta el rubro en el cual se maneja. Si yo me dedico a vender zapatillas, no me puedo guiar por el índice de precios al consumidor a nivel general, sino que me tengo que guiar por el índice específico para prenda de vestir y calzado. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Bueno, los costos de la inflación. La inflación nosotros podemos prevenirla, podemos verla, que es una inflación que está por llegando, que está por llegar, que está por aparecer, que es una inflación anticipada, y por otro lado tenemos una inflación no anticipada, que es la que nos termina agarrando por sorpresa. La inflación anticipada es aquella que está incorporada en la expectativa del comportamiento del público antes de que ocurra, es algo que uno está esperando, que sabe que va a haber una corrida de precios en términos generales. ¿Sí? Hay distintos costos que uno ve, que lo puede percibir y puede presentir lo que es esa inflación esperada, y uno de ellos es lo que se conoce como el costo suela zapato. ¿Sí? Cuando tenemos un proceso inflacionario, a diferencia de una época en la cual no tenemos inflación, la gente, a medida que cobra, ¿sí? Que cobra su salario, ¿qué hace? Automáticamente va al cajero y cada vez retira más plata. ¿Por qué? Pues al sentir inseguridad, al no tener confianza en esa moneda, ¿qué hace? Va, apenas cobra su retribución, va, lo retira y invierte. ¿Sí? Compra cosas, compra mercadería, cosa que no pierda valor su moneda. ¿Sí? Y a su vez, las empresas, ¿qué hacen? En vez de pagar una vez al mes, ¿qué hacen? Empiezan a pagar varias veces al mes con el objetivo de que el salario ¿cómo es? Del asalariado, del empleado, no pierda valor. ¿Sí? El costo de suelo de zapatos se dice al desgaste, se considera como el desgaste o el desgaste propiamente dicho que tiene el calzado de la persona por ir más veces a retirar dinero que en una época en la cual hay inflación. Si en un año determinado, en un lugar determinado, no hay inflación, no existe, ¿qué necesidad tengo de ir al cajero automático a buscar plata? Ninguna. Si total no pierde valor. Ahora, cuando yo tengo una inflación 40, 50, 60%, ¿qué tengo que hacer? Apenas cobro, voy, compro toda la mercadería, todo lo que voy a consumir en el mes, y bueno, después con lo que me queda lo uso para otras cosas más o menos importantes. Si aumenta la cantidad, o sea, al aumentar la cantidad de retiros, se disminuye, o sea, en una época inflacionaria yo voy a aumentar la cantidad de veces que voy a retirar y voy a retirar cada vez menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte a mí también me van a pagar más veces, entonces se hace todo un incremento en la cantidad de veces que voy a cajero. Bueno, esto se habla, el costo suele zapato, bueno, ahora es medio difícil verlo porque hoy en día todo se maneja con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, en los cuales la mayoría no va al cajero automático a retirar plata, ¿sí? O si va muy pocas veces al mes en comparación de las veces que iba antes. Y el otro costo de la inflación anticipada que se puede ver es el costo del menú, ¿sí? El costo del menú es el costo del cambio en los precios realizados por las empresas, ¿sí?
El costo menú, ustedes imagínense que tienen una parrillada en las sierras, ¿sí? Y periódicamente le va aumentando el precio de la carne, ¿sí? El costo del menú ustedes lo van a ver en que uno de sus empleados o alguno de ustedes, periódicamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir todos los días a ese cartel, a ese pizarrón que tienen afuera del negocio, a ir y cambiar el precio de la parrillada, porque al aumentar los costos, y ustedes no son como Gabriel, que terminan trasladando el aumento de costo al aumento de precio, periódicamente tienen que ir a cambiar los precios de ese menú, ¿sí? Llevado a una empresa como un supermercado, un hipermercado, imagínense que ustedes le compran a muchos proveedores y entonces periódicamente ustedes tienen que estar actualizando constantemente, ¿sí?, los precios de los distintos proveedores para por lo menos no perder plata, o por lo menos poder volver a reponer lo que están vendiendo, ¿sí? ¿Y cómo pueden ver ustedes el costo del menú en una época en la cual hay inflación comparado a una época en la cual no tenemos inflación? ¿Dónde lo pueden ver básicamente? En la carnicería, los carteles de carnicería. Bien, pero el costo, puntualmente, ustedes lo van a ver en la cantidad de empleados o el empleado que vos tenés que tener o destinar exclusivamente para actualizar precios, ¿sí? En una época normal en la cual no hay inflación, ¿vos necesitas una persona que esté en la administración para que te actualice los precios? No. En una época inflacionaria, una época en la cual tenemos inflación en Argentina, en la cual tenés un 40% y periódicamente tenés aumento de precios, se te crea un nuevo puesto de trabajo que es la persona que te actualiza los precios. Cuando no tenés inflación, esa persona no tiene laburo. O sea, ese puesto no debería existir. O esa persona le dedicaba a hacer otra cosa, lo ponía a realizar otra tarea. Posicionémonos, ¿sí? Cerremos los ojos un poquito, posicionémonos en el año 1989-1990. ¿Alguien sabe qué pasó en ese año con respecto a los precios? ¿Qué año? 89-90. Ese no fue lo que decían en el Rodrigazo, ¿no? No, ahí tenés Hubo hiperinflación. hiperinflación, o sea, vos tenés una variación de precios de un año al otro que llegó a rondar el 1000% de variación de precios. Sí, no es que Casi a los 3.000 llegó, ¿o no? llegó casi a los 3000. ¿Qué es la inflación que tiene hoy Venezuela, no? Una locura. Y encima agregale que en el 89-90 vos no tenías, por ejemplo, vos tenías un supermercado, un hipermercado, vos no tenías un software que vos con la lista de precios de tu proveedor apretabas dos botones y automáticamente se actualizaban tus precios. Vos no tenías la tiqueadora esa que vos hacías y hacía pic, pic, y directamente te tiraba el precio y le cobrabas. ¿Sí? Vos cobrabas en base a lo que te salía en la etiqueta que tenía pegado a cada producto. O sea, vos tenías, de por sí ya tenías el costo el costo laboral de la persona que pegaba todas las etiquetas, pero ahora tenías un doble o triple costo, que eran las personas que tenían que ir a reetiquetar constantemente los productos. ¿Por qué? Porque al cambiar periódicamente, o mejor dicho, diariamente los precios de los productos, o de la mañana para la tarde, vos tenías que tener una persona que constantemente esté cambiando los precios o reetiquetando los precios de cada producto. Y no estamos hablando solamente de 3 productos. En un supermercado y hipermercado tenemos miles de productos. Imagínense, ¿no? Una locura total.
Hay gente que la vivió esa época, me contaba que era ir a un supermercado, hipermercado, era como correr una carrera de obstáculos. ¿Sí? Vos entrabas al supermercado y tenías que cargar el chango en la menor cantidad de tiempo posible, y a su vez vos ibas corriendo por todo el supermercado, y a su vez tenías que ir esquivando los distintos empleados que te querían reetiquetar los productos que vos ya tenías depositados en tu changuito. Ah, una cosa hermosa. La variabilidad de los precios relativos, ¿sí? Los precios relativos es cuánto vale un bien en comparación a otro. O sea, los precios, al no aumentar todos en el mismo porcentaje, se pierde esa referencia de tantas unidades por otro, ¿sí? O sea, se pierde lo que son los precios relativos, porque yo ya no puedo comparar cuánto vale un producto en comparación a tantas unidades de otro. También tenemos dentro de la inflación las distintas distorsiones impositivas en las cuales las normas impositivas, ¿sí? Son lamentablemente las que menos o las que más lentas se actualizan. Ustedes imagínense que las tablas o las distintas deducciones, las distintas variaciones impositivas, generalmente se actualizan una vez al año, cada 2 años, cada 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se producen graves distorsiones impositivas en el sentido de que el Estado, ¿sí? Ustedes escuchaban hablar de alguien de la FIP, alguien del Estado estos últimos meses que te dice, la recaudación impositiva se incrementó un 50% comparado al año anterior. La recaudación impositiva se creció un 38% con respecto al año Sí, anterior. sí, sí. Claro, pero es una engaña pichanga porque te dicen, no, sí, se incrementó un 38, un 45%. Pero vos decís, ¿cuánto tenés de inflación en esa variación? ¿O no será que toda esa variación te la terminó comiendo la inflación? Entonces eh, muchas veces uno dice, o los periodistas dicen lo que le conviene decir. Pero en realidad va a decir, la recaudación impositiva creció un 45% de un año a otro. Y vos decís, entonces, ¿cuánto fue la variación de precio? Fue un 42%. Bueno, creciste un 3% en la recaudación, esa es la realidad. Tu crecimiento real fue un 3%, el resto fue inflación. Entonces la distorsión impositiva al Estado al no actualizar las leyes hace que vos pagues más impuestos, no porque ganas más, sino porque se incrementa el valor de tus productos. Entonces el Estado termina recaudando más, producto de que se incrementan los precios de los productos de la gente. ¿Alguien sabe cómo funciona el monotributo? ¿Alguien sabe cómo es el monotributo? No, no es que tiene por categorías de ingresos, creo, de facturación. Claro, el monotributo es, vas a pagar un monto fijo de acuerdo a las distintas categorías de facturación. Pero ¿qué pasa? Si vos no actualizás esas categorías de facturación y vos tenés una inflación del 40%, es obvio que periódicamente vas a subir de categoría. ¿Sí? Y si vos subís de categoría, vas a estar pagando más, vas a estar pagando periódicamente cada vez más un mayor costo impositivo. Pero no es porque a vos te está yendo cada vez mejor. Es porque a vos te aumentan los precios de los productos. Y a lo mejor cada vez te va peor y cada vez tenés que pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado no aumenta no incrementa esas tablas de facturación, esas categorías. El impuesto a la ganancia es lo mismo. No te actualizan las deducciones, lo que vos podés deducir, entonces vos decís, cada vez tenés que pagar más impuesto a la ganancia producto de que se incrementaron tus productos. Pero no es que vos ganaste realmente más. Entonces, en cierta forma, uno de los, te diría, el más grande beneficiado de lo que es la inflación, termina siendo el Estado. Porque aparte de esto que recauda más, producto del incremento de precios, todos sabemos que el Estado es el peor pagador de todos. Si vos, de a un montón de gente que le vende esa parte del Estado, te pones a ver quién es el que peor te paga, el que peor te paga es el Estado, siempre va a ser el Estado. Entonces el Estado te paga más lento que todos,
y te cobra cada vez más producto de la inflación. La inflación anticipada es aquella que nosotros no podemos prevenir, en la cual no podemos ver, y la que termina tomando por sorpresa al público y provoca graves distorsiones en cuanto a las decisiones que yo puedo llegar a tomar. ¿Sí? Los distintos efectos que se da es una redistribución arbitraria de la riqueza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se provoca un desplazamiento de riqueza entre del acreedor al deudor. ¿Sí? Vamos a verlo con este ejemplo. Yo tengo un determinado acreedor, y un determinado deudor. ¿Sí? Este acreedor es papá, vamos a poner que papá, y el deudor soy yo. Bien. Papá, ¿qué hace papá? Papá me presta 100.000 pesos. Papá me prestó 100.000 pesos. Bien. Como papá me lo presta a mí, y no se lo presta a otro, un tercero, me dice, no te cobro interés. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Papá me quiere todavía, entonces me presta 100.000 pesos, no me cobra interés y me dice, vamos a poner hoy, abril 2021, ¿sí? Hoy, abril 2021, lo devuelvo en diciembre 2021. ¿Sí? Papá me quiere un montón, me dio los 100.000 pesos y yo se lo tengo que devolver, orgulloso que se lo voy a devolver en diciembre de 2021 y yo voy a estar cumpliendo con mi obligación y cumpliendo con mi padre, le voy a devolver los 100.000 pesos y voy a estar orgulloso, contento, porque a mi papá le devolví todo lo que me prestó. Los 100.000 pesos. Ahora, en una época inflacionaria, esos 100.000 pesos que me prestó papá en abril, a mí me alcanzaba para, vamos a suponer, algo que podamos medir. Una bicicleta de carrera. ¿Sí? Papá, con los 100.000 pesos, en abril, este mes, se puede comprar una bicicleta de carrera en la cual le sirve para salir a bicicletear, salir con sus amigos ciclistas a recorrer la ciudad de San Francisco, ¿sí? Pero opta por darme a mí los 100.000 pesos. En diciembre de 2021, cuando yo le devuelvo orgullosamente los 100.000 pesos a papá, papá no va a poder comprar la bicicleta de carrera. Va a poder comprar un cuarto de la bicicleta de carrera. ¿Sí? Entonces vos decís, yo que soy el hijo, cumplí con mi obligación y le pagué todo, le devolví todo, no me guardé nada y le devolví todo lo que me prestó papá. Ahora, ¿qué pasa? Viene el hermano, tu hermano, dice, esos 100.000 pesos, dice, vos tendrías que haber abonado más. ¿Qué hacemos? Está bien. ¿Quién tiene razón? ¿Yo, que orgullosamente le devolví los 100.000 pesos que me prestó papá? ¿O mi hermano? ¿Quién tiene razón? Tu hermano. Totalmente. En realidad tienen razón los dos, el que hizo mal fue tu viejo. El negocio lo hiciste vos, lo hice yo. ¿Por qué? Pues yo me endeudé a tasa cero, o mejor dicho, yo me endeudé a una cuota fija, a una obligación fija. Esto llevado a la parte comercial. En época inflacionaria, usted imagínense endeudarse con un banco a una tasa fija o a una cuota fija. ¿Sí? Que durante 4 años vos tenés que volver periódicamente y religiosamente, y vos como buen argentino orgulloso
decís, yo durante 4 años le devolví todo al Banco Nación y le devolví las 48 cuotas de, sí, le devolví las 48 cuotas de 10.000 pesos que habíamos pactado al inicio. El negocio que hiciste fue terrible. Imagínate, te encontrás durante 4 años que tuviste una inflación del 40% anual. Eso fue lo que pasó cuando habían sacado el plan de 50 cuotas para electrodomésticos en su momento. Cuando compraste el televisor, ¿en dónde era? ¿En qué mundial era? Que cuando la gente compraba el televisor en 50 cuotas para ver el Mundial Sudáfrica, que lo terminaron de pagar viendo el Mundial de Brasil del 2014. Sí, sí, también. O sea, Una cosa de loco. O sea, en Argentina el negocio, ¿sí? Si vos tenés que endeudarte, es sacar un crédito a tasa fija o cuota fija, en el cual vos ya sabes y tenés la certeza de que siempre va a pagar lo mismo. Ese es el mejor negocio. Ahora, que lo encuentres al negocio hoy en día, va a estar complicado, porque los bancos ya se avivaron y ya no largan más con esa cláusula. Por eso, algún ideólogo empezó a alargar los créditos hipotecarios, los famosos créditos UVA. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo funciona el UVA? el Uber no es que tiene un ajuste por doble vía, creo. El UVA tiene un ajuste, como decía, tiene un ajuste de. Se va ajustando la cuota en base a la variación de dos indicadores. Uno el salario y otro es la variación de los precios, o mejor dicho, la inflación. Claro, imagínate, vos empezaste a pagar un crédito para que tenga una noción. Hay gente que empezó a pagar el crédito UVA hace 3, 4 años atrás en 20.000 pesos. Hoy está pagando 45, 50.000 pesos. Hay algunos que se quieren matar. Por otro lado, lo tenía, por ejemplo, a mi hermano, que sacó el crédito hipotecario, el Procrear, en el año 2014, ¿sí? Que en su momento le dieron 200.000 pesos, 250.000 pesos, o un poquito más, y hoy está pagando cuotas mensuales fijas y consecutivas de 1.100 pesos. Con 1,5 kg de asado pagás la cuota. Hoy, una locura. Mi hermano se tiene que comer, se tiene que sacrificar en un asado para pagar la cuota de su casa. Es una locura. Puede llevar a tomar decisiones erróneas. O sea, cuando en época inflacionaria la gente que hace, tiene que comprar automáticamente, ve que se aumentan los precios, ¿qué hace? Va y compra, va y compra. Y a lo mejor el productor puede pensar que ese incremento en la demanda, ese incremento en el consumo de su producto se debe a un mayor interés, una mayor capacidad de venta que tiene ese mercado. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, me conviene invertir. Cuando en realidad la gente va y te compra porque tiene que hacer que su dinero no pierda valor. ¿Sí? Como el papel higiénico. Como el papel higiénico. ¿Sí? Como el arroz que tenés en la cena. ¿Por qué? Hay inflación, papel higiénico. Hay cuarentena, papel higiénico. Toda la gente va a comprar papel higiénico. Claro. O cuando alguien está por ser papá que dice, andá y comprá pañales. Invertí en pañales. Porque imagínate, son pañales en los cuales no tienen vencimiento, o el vencimiento de acá a 1 año y medio. Entonces vos ya comprando e invertís hoy para el consumo futuro. ¿Sí? Pero ya congelás el precio de hoy. Es algo que lo va a tener que usar. Los pañales para los chicos los va a usar por lo menos hasta los 2 o 3 años de los pibes. Los costos sociales de la inflación es el desplazamiento de riqueza de acreedores hacia deudores. El caso de papá que me presta los 100.000 pesos. Bueno, los perceptores de renta fija se verán afectados totalmente. O sea, una persona que gana 100, que tiene un sueldo fijo y que durante un año siempre gana lo mismo, se va a ver notablemente afectado. ¿Por qué? Porque periódicamente el costo de vida, o sea, las distintas erogaciones que tiene que hacer para satisfacer las necesidades básicas, cada vez se incrementan mes a mes. Entonces, cada vez le queda un menor remanente para ahorrar, si es que puede. O mes a mes va a ver que cada vez le va a costar más llegar a fin de mes.
¿sí? Esos son, por ahí no son el caso de los jubilados, esos que quedaron con, por las AFJP, cobrando por ahí y no entraron con el ANSES, Sí, o que también, ahora cobran 600, 700 pesos nomás. sí, después el Estado tiene que, por constitución, tiene que garantizar la jubilación mínima, ¿no? Pero, a ver, un jubilado que vos le des un incremento a un jubilado en un año, como el año pasado, solamente un 15%, lo estás matando. Lo matás. Si sabés que la inflación es 40%. ¿Qué sentido tiene? ¿De dónde va a sacar plata el jubilado para afrontar esa diferencia o esa pérdida de valor en el poder adquisitivo de su dinero? ¿De dónde? Es como el dicho ese, falta mucho mes al final del sueldo. ¿Nunca escucharon el dicho ese? Falta mucho mes al final del sueldo. Bueno, es cuando vos ves que periódicamente siempre gana lo mismo y periódicamente los costos o las distintas erogaciones que hace mes a mes cada vez suben, cada vez te cuesta más llegar a fin de mes. El Estado es un beneficiario de la inflación, producto de que es el peor pagador de todo, o sea, compra hoy y termina pagando esa compra a los 90, 120 días y se beneficia por el incremento de la recaudación producto de el aumento de los precios. Es un aumento del costo del dinero, o sea, porque yo tener que endeudarme cada vez me va a costar más porque el banco, ¿sí? para prestarme a mí y para que tenga una ganancia, cada vez que va a tener que aplicarme una tasa que por lo menos cubre la inflación. Y si vos tenés una inflación del 100%, significa que la tasa de interés que el banco me pretende cobrar va a ser por lo menos del 110%, como por lo menos cubrir la inflación. ¿Sí? Y la inversión se va a ver totalmente desalentada porque yo no voy a tener previsibilidad, no voy a tener noción, no voy a tener un futuro cierto. Clasificación de la inflación. ¿Sí? Según el grado de intensidad, puede ser una inflación baja, galopante, hiperinflación o deflación. Si la inflación baja, tengo una lenta y predecible subida de precios. ¿Sí? Generalmente la tasa de inflación anual es de un dígito, de un 1% a un 9%. O sea, si tuviéramos esta inflación baja en Argentina, estaríamos hablando de otra cosa. La inflación galopante es cuando tengo graves distorsiones económicas y la tasa de inflación anual va entre los 2 y 3 dígitos. ¿Sí? Que esto es lo que tenemos hoy en día en Argentina. ¿Sí? La inflación va de un 40 a un 50% anual, entonces ya tenemos graves problemas económicos. La hiperinflación va de la mano con otro tipo de problemas, ya sea políticos, sociales, ¿sí? Y acá estamos hablando de inflaciones que superen el 50% mensual, ¿sí? Imagínense una inflación del año pasado, de todo el año, pero solamente en un mes. Pongámonos a pensar, ¿alguno de ustedes trabaja? ¿Alguno de ustedes tiene un sueldo? ¿Trabaja en alguna empresa? ¿Alguno es emprendedor? Pongámonos a pensar un segundo, ¿qué pasaría si tuviéramos un contexto de hiperinflación en el país? ¿Cómo harían? ¿Qué harían? O supone, cobran el sueldo, ¿qué es lo primero que hacen? Va a comprar qué comer. Va a comprar para comer. Lo primero que hace va a comprar para comer. ¿Habría muchos negocios, muchas empresas o las empresas directamente qué hacen? No, me dedico a otra cosa. Es que no se podría ni vivir en Argentina con hiperinflación. Y en una época se vivió. Después van a tener las No, sí, consecuencias. digo por los sueldos tan bajos que están también y todo eso. Sí, sí, sí. No se podría vivir, sería complicado vivir. ¿Sí? Pero bueno, sacando de lado eso, es complicado, ¿no? O sea, ponerse a pensar qué pasaría si tuvieran inflación. Apenas cobrar, tenés que ir a comprar mercadería para comer.
no vas a tener mucha oferta de productos. Va a haber empresas que para mí se van a ir del país tranquilamente. Hay algunas que ya se fueron. Y el que esté en gobierno no llega a la fiesta. Helicóptero de una. No, no llega. Tendríamos tranquilamente la famosa estrofa de la canción de Bersuit de Bergarabat, 5 presidentes en una semana. Es un tema. Y la otra, el otro caso de inflación sería el caso inverso, que sería deflación, en el cual va caída, sería tasa de inflación negativas, que esto tampoco es bueno, ¿no? Porque acá iría acompañada con caídas de la actividad económica. ¿Por qué? Porque no habría, digamos, se bajan los precios producto de que nadie ofrece nada, no se ofrecen productos en el mercado, entonces la actividad prácticamente disminuye totalmente y obviamente tenemos otro problema, que tenés una elevada tasa de desempleo. Clasificación de la inflación según las causas: inflación de demanda, de costos, estructural y monetaria. La inflación de demanda tiene que ver con el incremento del gasto nacional. O sea, cuando vos incrementás el consumo nacional, privado o público, eso termina haciendo que al haber un mayor dinero en circulación, empieza a haber más dinero en circulación de la cantidad de bienes y servicios que hay, entonces la gente empieza a comprar y no mira el precio, ¿sí? Como se consigue más fácil el dinero que los bienes, entonces consumen más y la particularidad es que no se compara el precio, ¿sí? Entonces el precio se puede incrementar y la gente no compara y compra lo mismo. La inflación de costos, que tiene que ver con un incremento, ¿sí? Fijémonos en este proceso productivo, un ejemplo, en el cual tenemos, dentro de este proceso productivo incorporamos distintos recursos, llámese materia prima, mano de obra y distintos gastos, que de la transformación del proceso, ¿sí?, nos da como resultado bienes y servicios, ¿sí? La inflación de costos tiene que ver con, cuando aumenta alguno del costo de algunos de los recursos, se termina traduciendo en un incremento en el precio de los bienes o servicios, ¿sí? Salvo que seamos Gabriel, el librero de Neuquén, en el cual absorbamos nosotros este incremento de precio de los recursos y mantengamos el precio igual de los bienes y servicios que ofrezca el mercado. La lógica es que incrementa el costo de los recursos trasladado en un incremento en el precio de los bienes y servicios. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí si se incrementa el costo de la materia prima de 50 a 100, mi nuevo costo unitario lo voy a incrementar en este valor de la materia prima y voy a incrementar y voy a tener un nuevo precio unitario. La inflación estructural tiene que ver con desajustes sectoriales y tiene que ver con distintas trabas que se dan en la economía, como por ejemplo lo que es la limitación de las exportaciones, ¿sí? Ahora se está hablando, entre ayer y hoy se hablaba de ¿cómo es? El cierre de las exportaciones de carne, ¿sí? ¿Por qué usted piensa que el productor ganadero quiere vender más afuera que internamente? Y por el precio de la cotización de la carne afuera. Claro, el precio afuera externamente es más alto que internamente, entonces ¿vos qué vas a hacer? Si lo vendo acá o lo vendo afuera, el costo es el mismo, pero vendiendo afuera lo vendo a un precio mayor, o sea, en conclusión tengo mayor ganancia, me conviene venderlo afuera. ¿Sí? Vamos a suponer que cierran las exportaciones como se está hablando. Te cierran las exportaciones. Vos que sos productor agropecuario o ganadero en este caso, ¿qué vas a hacer? Bueno, si no puedo vender afuera, voy a tratar de venderlo a un precio mayor internamente. Yo no quiero perder plata. Después, bueno, tenemos otros desajustes, como por ejemplo escasez de algún bien necesario, incapacidad para ahorrar, falta de diversificación de la producción, ¿sí? Fíjense qué pasó hace un par de semanas atrás o unos días atrás con problemas que hubo a nivel mundial con el canal de Suez, que yo no tengo ni idea o no sabía dónde quedaba.
¿Alguien sabe qué pasó con el canal de Suez? Sí, Es donde sí, que se quedó trabado el se barco. cayó el barco, sí. Quedó trabado el barco. ¿Y eso qué problema trajo? Uno de los canales más usados en el mundo para transportar bienes de un lado a otro, en barco sería. Claro, se producían exportaciones de un lugar a otro a través del canal de Suez y se traba por una cuestión por un error humano en el cual los barcos no pueden pasar por ahí, entonces no llega el producto a destino. ¿Sí? Vamos a suponer que creo que uno de los productos que decían que iba a empezar a escasear el papel higiénico. ¿Sí? Vos vivís en un país en el cual el barco que iba a pasar por ahí te iba a llevar papel higiénico y se demoró el abastecimiento durante una semana más o menos. ¿Sí? Entonces se empezaba a ver que un desabastecimiento, una escasez de ese producto, papel higiénico, producto de que el consumo se mantenía, pero vos no tenés nueva oferta, o sea, nuevos productos para la venta. Entonces, al empezar a haber una escasez de ello, la gente empezaba, el productor tranquilamente podía empezar a pedir un precio mayor porque eh, al escasear, la gente no se quería quedar sin ello, entonces te iba a pagar un precio mayor. Seguimos. Igual habían aumentado algunos precios por nuevos costos por eso. Porque tenían que reprogramar las rutas de viaje para no pasar por ahí. Claro, Daban toda la vuelta a África. tenía que dar toda la vuelta a África para poder cumplir con los compradores, con los clientes, y al demorar más y al ser más costoso el viaje, se lo tenía que trasladar al producto. La inflación monetaria es aquella que se da por la emisión monetaria, ¿sí? Cuando vos emitís dinero, inyectás dinero en circulación, entonces empieza a haber más dinero en circulación de la cantidad de bienes y servicios que hay, y eso al haber un desbarajuste, un desajuste entre lo que hay de dinero en circulación y la cantidad de bienes que se comercializan, termina provocando lo que es un incremento de precios. Medidas antiinflacionarias, o sea, ¿cuáles son las distintas medidas para paliar o tratar de frenar la inflación? ¿Sí? Controlar el tipo de cambio, ¿sí? Cuando yo tengo productos, los cuales compro afuera, ¿sí? Productos importados que sí o sí los tengo que comprar afuera, que no los puedo producir internamente, entonces trato de controlar el tipo de cambio para que no se me vaya, ¿sí? Y el importador no tenga que pagar cualquier precio, ¿sí? Y al pagar cualquier precio no termine traduciéndolo a su precio de venta. Otra de las políticas o medidas antiinflacionarias es el presupuesto fiscal, ¿sí? Si yo periódicamente como Estado voy a tener un déficit, significa que me voy a endeudar con emisión monetaria, ¿sí? Es probable que emita dinero, y al emitir dinero termino provocando un efecto inflacionario. Otra de las medidas antiinflacionarias es manejar la cantidad de moneda que hay en circulación. Y otra de las medidas antiinflacionarias es controlar los precios y los salarios. ¿Sí? Control de precios, conocemos lo que son los precios cuidados. Y los salarios, ¿sí? A veces se trata de controlar el salario porque si bien el salario, incrementar el salario significa que va a haber más consumo, al incrementar el salario se termina incrementando los costos de producción de determinadas empresas. ¿Sí? Y las empresas, si bien incrementar sus costos, que uno de ellos es el salario, terminan repercutiendo ese mayor costo en un mayor precio. Las claves de las medidas antiinflacionarias son, primero, que sea aceptado por el público, ¿sí? Y después ver si son medidas restrictivas o expansivas. Y bueno, algunos procesos inflacionarios en Argentina, como para mencionar algunos, tenemos el Rodrigazo, que fue en el 1975, se puso Rodrigazo por el ministro de Economía en su momento, que era Celestino Rodrigo, ¿sí? Que lo primero que hizo fue una devaluación del 150% del peso argentino con respecto al dólar. ¿Sí? Devaluar un 150% significa que yo necesitaba muchísimos más pesos para obtener esa misma unidad de moneda extranjera o el dólar.
al tener gran cantidad de mis productos que se comercialicen internamente, que sean importados, el costo de las importaciones se iba a subir notablemente, ¿sí? Se subió el 100% del costo de los servicios de transporte, se subió el 180% del costo del combustible, y solamente subió el 80% del costo de los salarios. O sea, puntualmente la gente perdió muchísimo poder adquisitivo de su dinero y se desalentó totalmente lo que era la actividad económica. Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía. ¿Sí? En la época del gobierno militar tuvimos un cóctel que era compuesto de inflación, deuda externa y recesión. ¿Sí? Se produjo un cambio en el PBI y la solución fue introducida por el ministro de Economía, que era Martínez Odé, que dijo que a través de una tablita te informaba, ¿sí?, a futuro cuáles eran los posibles incrementos, cuáles eran los aumentos de precios autorizados de acá a 12 meses. ¿Sí? La tablita te decía de acá a 12 meses, en qué mes se autorizaba a incrementar los precios. Entonces, vos con esa tablita, ¿qué hacías? Si vos sabías que de acá a 3 meses iba a incrementar, o vos podías incrementar los precios como productor, ¿qué hacías? Producías mucho, vendías poco, ¿sí? Porque no te convenía vender, ofrecías poco al mercado, ¿sí? Entonces tu producto se veía poco en las góndolas de los distintos supermercados, te guardabas producción mucho, o sea, te sentabas vulgarmente arriba de la mercadería, y una vez que llegaba en el periodo en el cual podías aumentar los precios, toda esa producción que vos guardaste la mandaba a la economía. ¿Sí? Entonces, había desabastecimiento de productos, había incremento de precios y había algunos productores que, sabiendo que si el mes que viene te autorizaban un incremento de precios, ya lo empezaban a actualizar hoy, ¿sí?, el mes anterior. Entonces eso terminó provocando un incremento de precios notable. El plan austral fue un cambio en el signo monetario, ¿sí? Se produjo un congelamiento de los precios y bueno, ese congelamiento de precios, cuando se liberó los precios, cuando se descongelaron los precios, hizo que, bueno, los precios se dispararon por las nubes. En Argentina, en la actualidad tenemos algunos precios congelados, por ejemplo, el costo de los alquileres. ¿Sí? Los alquileres hoy en día, bueno, ahora ya se descongeló, ya se liberó, pero tuvimos un año con los precios congelados de alquileres, por la pandemia, por esto, por lo otro. ¿Alguien sabe cuál es la variación de los alquileres hoy comparado al año pasado? ¿Alguien se puso a pensar si tienen que ir a renovar el contrato, cuánto le van a pedir? En mi caso, Tiene un índice nuevo, el índice Richter, creo que es. El Richter. ¿Sí? Estamos hablando de variación de un año al otro del 60%, 50%. La gente que le congelaron el alquiler, no es que no le cobran más. O sea, todo eso que le congelaron, se lo cobran una vez que se terminó el congelamiento. O sea, terminó el periodo y te dijeron, bueno, ahora todo lo que te congelé o todo lo que no te cobré antes, te lo voy a cobrar ahora. Claro, por ejemplo, a mí me convenía seguir pagando el alquiler como venía en el contrato, pagar los aumentos, todo, que tener que pagar todo eso junto de golpe. No, ni hablar. A nosotros los contadores, el Consejo de Ciencia Económica, con todo esto de la pandemia, en vez de hacer un descuento, que dijeron, no, durante 3 meses no le cobramos la mayoría de los conceptos y lo cobramos todo el año que viene en 12 cuotas. Yo entre mí digo, no, a mí me conviene seguir pagando y después el año que viene pago lo que me corresponde, porque imagínate, se te hace toda una bola de nieve de deuda a pagar que hay que ver si después la puede pagar. O sea, a lo mejor te conviene hacer un esfuerzo pequeño y pagar lo que corresponde a esperar cuando llegue todo eso que estaba congelado, que te lo venga a cobrar, entonces, se te va a complicar.
Gente, ¿alguna duda con respecto a inflación? Por el momento no. Bueno, yo por mi parte ya dejaría. Hasta acá hemos tenido todos los temas que van a primer parcial. Semana que viene arrancaríamos con lo que es microeconomía, oferta, demanda, curva de posibilidad de producción. ¿Sí? Eso ya entraría para el otro parcial. Para el segundo parcial, que es el 31 de mayo, creo que es. Cuestionario fue el último, el de sector externo, no hay más. Sí, ya te los tengo que cargar. Ya veo si mañana ya los cargo, los habilito a todos y apenas los habilite ya les aviso. ¿El del sector público no lo cargué? ¿No estaba habilitado? No. No. Fue el Bueno. de sector. Ya me voy a poner en campaña esta noche para habilitarlos a todos, así ya está. Bueno, perfecto. Bueno, gente, así, si no hay dudas, nos veremos semana que viene. Bien, perfecto. Bueno, nos Bueno, vemos. profe, nos vemos. Chao, profe. Hasta la semana que Chao, viene. profe. Nos vemos. Chau, chau.